El 11 de septiembre estas calles de Nueva York cambiaron para siempre. Todos recordamos dónde estábamos aquella mañana. Recordamos cómo oímos la noticia, lo que sentimos, lo que vimos. A continuación van a conocer a tres jóvenes cineastas que también fueron testigos de lo que ocurrió. Solo ellos lo vieron desde el interior. Son unas imágenes que los demás no hemos visto hasta ahora. Soy Robert De Niro. El año pasado, dos hermanos franceses, Jules y Gideon Naudet, se disponían a grabar un documental sobre un bombero novato. No tenían ni idea de que serían testigos presenciales de un acontecimiento crucial, ni de que plasmarían el valor de los que se enfrentaron a ese infierno, así como el milagro de los pocos que sobrevivieron. La historia comenzó el verano pasado. Con la ayuda de su amigo y bombero James Hanlon, los hermanos Naudet acompañaron a los hombres de la Estación 7, División 1. Es una de las estaciones más antiguas de Nueva York, a pocas manzanas de aquí. Durante meses solo grabaron pura rutina, nada fuera de lo común. El 11 de septiembre no parecía muy distinto, hasta las 8:46 de la mañana. La estación 7, División 1, fue una de las primeras en llegar al World Trade Center. Jules Naudet estaba con ellos y su cámara no dejaba de grabar. Es la única grabación hecha en el interior de la Torre 1. Lo que van a ver se ha editado con mucho cuidado, aún así el lenguaje es a veces grosero. Aquellos hombres no habían pasado por una prueba semejante. Esta es la historia de cómo los más valientes de la ciudad se enfrentaron al mayor reto de sus vidas, el 11 de septiembre. Cuando trabajas en una estación de bomberos a 7 manzanas de los 2 edificios más altos de Nueva York, acabas conociendo todos los peldaños, todas las escaleras, todas las historias. Me llamo James Hanlon. Soy bombero de la ciudad de Nueva York desde hace 9 años, en la División 1 en el centro. El verano pasado, el anterior al 11 de septiembre, hubo días en que tuvimos que acudir al Trade Center 5 veces en un solo turno. De modo que conocíamos esas torres a la perfección. Pero nadie se esperaba lo del 11 de septiembre. Aquel día, compañeros de mi estación, mis mejores amigos, fueron los primeros bomberos que entraron en la Torre 1 tras estrellarse el avión. Lo que hicieron ese día, lo que hicieron quienes estaban allí, fue admirable. Y algo casi tan admirable es que fuese grabado en vídeo. Desde el interior de la torre, desde el principio hasta el final. Y ahora van a verlo todo. La cinta fue grabada por 2 hermanos, Jules y Gideon Naudet. Se dedican a hacer documentales y son viejos amigos míos. No sé. Se suele decir que siempre hay un testigo para una historia. Supongo que aquel día fuimos los elegidos para ser testigos. Lo raro es que la cinta, toda la historia,
ocurrió casi por accidente. Es decir, que Jules y Gideon no pretendían hacer un documental sobre el 11 de septiembre. Queríamos hacer un documental sobre un bombero. Así es como empezó todo. Más concretamente, el plan era seguir a un novato en su trabajo. A los novatos los llamamos probis. La idea era mostrar cómo un chaval se convertía casi en un hombre en 9 meses. En ese periodo tenían que demostrar que valen. Formamos un equipo y en junio de 2001 estábamos los tres en la Academia de Bomberos grabando el periodo de formación e intentando decidir cuál de los 99 nuevos probis sería el perfecto. Me llamo Paul Denver. John Caro. Antonius Benetatos. Tony, para abreviar. Yo era agente de policía. Fui repartidor de pizzas, un repartidor de pizzas irlandés en el Bronx. Este es mi primer trabajo. Suena un poco cursi, pero siempre quise ser un héroe, y este es uno de los pocos trabajos en que puedes conseguirlo. Empezamos todos a decir, este es nuestro chico. Adelante. Hicimos que asignasen a Tony a mi división, una de las más grandes de la ciudad. Es la División 1, además de otra compañía entera, la Estación 7. I'm so glad I took this job. Can't beat it. Son unos chicos estupendos, increíbles. Son chicos que lucharon contra algunos de los peores fuegos que puedan imaginar. Pronto se enfrentarían a lo impensable. La pregunta era, ¿estaría Tony preparado? Estoy asustado. Es lo que quiero hacer, pero me da miedo. Solo espero ser capaz de hacer todo lo que se espera de mí. No dejo de estar preocupado por cómo reaccionaré cuando tenga un incendio encima. Vamos allá. What's your first name? Tony. You know you come in on Thursday, right? Thursday? Yeah, I wasn't sure of that. Thursday night. I am now, sir. Do you need to sit down? Sure, thank Want you. to stop calling me sir? I'm a little bit nervous. All right. I want to make sure I do everything I'm supposed to do. Cuando eres un probi, lo que se espera que hagas es casi todo. More news and traffic coming up. It's 6:22. Get all the wheels, then we start up top and we wash the rig down. You have an iron at home? Actually, I do not, sir. Probably in a lot of trouble? Say two? I think I'm doing. Creo que no voy mal, pero sigo esperando un incendio. Eso es todo. Espero un incendio. Y creo que, bueno, que eso marcará la diferencia. Engine, ladder. Should we grab that big long thing from the back too? Se suele decir que hay dos tipos de probis. Los nubes negras y los nubes blancas. Cuando llega un nube negra a la estación de bomberos, ese probi trae con él todos los incendios de la ciudad. Un nube blanca es justo lo contrario. Ningún fuego. No me malinterpreten, claro que hubo incendios, pero no cuando Tony estaba de servicio. Aquel chico era un nube muy blanca. Tony estaba nervioso, por supuesto. Estaba muy nervioso. Y mientras pasaban los días, esperaba su primer incendio. Quería demostrarles a los otros chicos, y aún más a sí mismo, que iba a ser un bombero de primera.
Los chicos no iban a ponérselo fácil. No es que Tony fuese especial, lo hacemos con todos los probis. Pero antes de poder amarlo, hay que aprenderlo. Now say you got up there now, got your helmet on, your bunker gear, and you got to get your mask on. How are you going to do that without letting go? I don't know. Okay, stop moving, guys. It's hot in here. Hurry up. Make a quick sweep. It's hot. The next time you do this, you're going to be more cautious. Right. You did fine. All I want you to do is learn to relax. Okay. Not bad. No. Not bad. And that hand Ryan's getting better already. Thank you. All right. Hey day today, baby. Yes. Okay, thank you. For 2 weeks, I got $672.25. Oh, you gotta be kidding me. You couldn't even buy a six-pack with that. Holy crap. It's starting pay. Los comienzos son If duros. I wanted to get rich, Si quisiera hacerme rico, habría sido abogado. but I wanted Pero something quería to hacer be algo con lo que with poder the vivir el rest resto of de my mi vida. life. Con esto puedo vivir. Muchos chicos se sienten así. Get up in the morning and look yourself in the mirror and say you're doing something with your life. Somebody's in there. Hit the door. Uno hace su trabajo, arriesga su vida para ayudar a la gente. Y con el tiempo te conviertes en parte de una familia única y extensa. Onions and mushrooms for the steaks. How you doing, Jimbo? Huh? Doing pretty good? Yeah? Here we go. Ah, this is a good song here. Díganme otro trabajo en que todos se sienten a cenar juntos cada noche. Sit down, Steve. You gotta be tired now. Let me help you, Steve, because I think I'm the only guy that helps you in this firehouse. Han pasado 4, creo, 5 semanas. Y nada, ni un incendio. Pero llegará seguramente cuando esté dormido y no esté preparado. Entonces llegará. It's 2:30 in the morning, bro. You can sleep. You can. All right. Trust me. When the alarm goes off, they'll come and get you. Shut down, Stan! Ya he usado la manguera. Me voy acercando. There you are, Tony. Look, your first fire. And it was a car fire, no less. That's all right. My first fire was a garbage can fire on West Broadway in Franklin. Tony estaba cada vez más cerca, pero que conste que solo eran unas llamas, no un incendio de verdad. Hey, Chief, come see his first fire. Si son todos así, serán 20 años divertidos. There's fire over here. There's the fire. See? Stretch a line, put out the stakes. A finales de agosto sabíamos que teníamos un buen espectáculo de cocina y ningún incendio. Esperábamos acción y no llegaba. Estábamos preocupados, pero cada vez que hablábamos con uno de los veteranos siempre nos decía: tened cuidado con lo que deseáis.
Ayer murió un bombero de 27 años en Staten Island. Fue a trabajar y perdió la vida. Iremos todos al funeral el sábado. ¿Qué puedo decir? Recuerdo aquel verano y no me parece una época distinta. Me parece un mundo distinto. Cuando pensábamos que no había nada peor que perder a un bombero. Cuando echo la vista atrás, veo que éramos todos tan inocentes, sobre todo Tony. Antes estábamos hablando de cómo nos afectan las distintas partes de un funeral. Cuando ha pasado el ataúd ha sido un poco duro. No sé. Espero que sea el último al que acudo. Go straight up right now. There's a lot of things going on at all times, you know? Shit's hitting the fan, the roof starts to collapse, you gotta get off. You know, you gotta really improvise. Right. You know what I mean? Right. Basically, you have to be on the top of your game. Right. You're not the OV. You're on the top of your game. This is not a joke, this job. You know? Right. It's a lot of things to think about, you know? And tunnel vision, focus, really, because that's what's going to keep you alive, and that's what's going to give you the opportunity to help anybody else. Right. You ready to go down? Con incendio o sin él, Tony había aprendido mucho aquel verano. Todavía le quedaba mucho, claro, pero ya le enseñaríamos. Por lo que sabíamos, quedaba mucho tiempo. Pocos días después, Jules preparó una cena francesa para los chicos. O al menos lo intentó. Decidí cocinar una pierna de cordero, ya que llevaba mucho tiempo diciéndoles que era una de mis especialidades. Creo que hice una, y habrían hecho falta al menos 5. Where's Frenchie? A couple more meals like this, we'll be able to share shirts. All right, I got a small piece, so what? Not my mistake. Nos quedamos levantados hasta tarde, contando chistes y haciendo bromas. Aunque los chicos se riesen de nosotros porque la cena había sido escasa, lo pasamos todos muy bien. Empezaban a aceptarnos. Pasamos la noche bromeando. Fue estupendo. No intuíamos nada. Fue la noche del 10 de septiembre. Throughout. Low humidity. Really a splendid September day. The afternoon temperature about 80 degrees. Great weather for the primary election. Tonight, clear and cool. Empieza a sonar como una especie de cliché. Pero la verdad es que el 11 de septiembre comenzó como cualquier otro día.
8 de la mañana. Los chicos del turno de día estaban llegando a la estación. Yo libraba aquel día. 13 compañeros estaban de servicio. Creo que las prisas empezaron a las 8:30. Pensamos que era una fuga de gas. Olía mucho gas en la calle, creo recordar. Dijeron que olía mucho a gas. No sabes lo que te espera. Te pones el equipo, sales y dices, vale, huele a gas. Jules iba grabando en vídeo con el jefe de bomberos, Joseph Pfeiffer. Era una llamada más. Iba con el jefe de bomberos. Se puede decir que estaba de prácticas. Jules solo llevaba grabando unas semanas. Antes era Gideon el cámara principal. Cada vez que la unidad salía, yo les acompañaba. Tenía que practicar, así que no paraba de grabar. Revisamos la zona con un medidor. Era pura rutina. Eran las 8:46 de la mañana. Fue cuando todo se detuvo, aunque pareciese un día normal. En aquel instante, supe que iba a ser el peor día de mi vida como bombero. Supe de inmediato que no había sido un accidente. El jefe Pfeiffer hizo el primer informe oficial. We'll have the staging area at Vesey and West Street. Fue un trayecto de 2 minutos, pero me pareció eterno. Me pasaban muchas cosas por la cabeza. Todos los que pasaban miraban hacia arriba. El mundo se había detenido. The World Trade Center. We have something that has happened here. Flame and an awful lot of smoke from one of the towers. Whatever has occurred has just occurred within minutes, and we are trying to determine exactly what that is. Mientras nos acercábamos al World Trade Center, mi mente me decía, qué mal asunto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Paramos bajo la marquesina del World Trade Center 1. El jefe Pfeiffer se puso su equipo y yo le pregunté, jefe, ¿puedo entrar con usted? Quiero entrar con usted. Y me dijo, sí, ven conmigo, pero no me pierdas de vista. Entré y oí gritos. A mi derecha había 2 personas en llamas. No quería filmarlo. Me pareció que nadie debía ver aquello. Pfeiffer fue el primer jefe que entró en el edificio. Enseguida un tipo de la autoridad portuaria le dijo que el daño estaba por encima del piso 78. Pero no tenía más que mirar a su alrededor. Era evidente que algo había ocurrido allí mismo, en el vestíbulo. Veías que todas las ventanas estaban reventadas. Parecía que el avión se había estrellado en el vestíbulo. Después se dieron cuenta de que el combustible ardiendo del avión había bajado por el hueco del ascensor. El daño ya estaba hecho. La gente estaba por todas partes. Ya sabíamos que iba a ser peor cuando subiésemos.
Mi mayor preocupación era que teníamos 20 pisos llenos de gente por encima del impacto. Y había que encontrar una forma de sacarla. Resultó que no disponíamos de ningún ascensor. Con los ascensores fuera de servicio, solo quedaba una forma de subir: a pie. Iban entrando los equipos. Veías la mirada de preocupación en sus caras mientras los enviaban arriba. Un bombero con todo su equipo lleva casi 30 kilos encima. Se tarda casi un minuto en subir un solo tramo de escaleras. Aquellos chicos tenían 80 pisos por delante hasta llegar. Y se pusieron a trabajar. Tenía el presentimiento de que íbamos a apagar el fuego. Parecía que todos teníamos confianza. Yo la tenía. Uno miraba y pensaba, bueno, tenemos unos 10 o 20 pisos en llamas. Podremos con ello, llegaremos arriba y lo controlaremos. There are fire crews just screaming into this area from every conceivable direction. Para entonces, algunos de los altos cargos del cuerpo se habían unido al jefe Pfeiffer en el puesto de mando, enviando arriba a sus hombres. Cada vez que miraba alrededor, veía caras nuevas. Algunas me eran familiares. Había visto al jefe Bronte, un gran tipo, pelo blanco, bigote, el abuelo que a todos nos gustaría tener. Recuerdo ver saludarme al teniente Foddy, que trabajaba en la estación 9. Y después verle empezar a subir. Otro de los hombres que subieron fue el teniente Kevin Pfeiffer. Estaba al mando de la estación 33 y era hermano del jefe. Recuerdo que nos miramos el uno al otro. Nos dijimos unas palabras, pero fue más la mirada de auténtica preocupación, porque aquello iba a ser muy duro. Va a ser un trabajo duro. Va a ser un trabajo largo. Pero lo apagarán. Es su misión. La última vez que Jules había visto a su hermano había sido una hora antes en la estación de bomberos. Por lo que sabía Jules, Gideon había seguido a Tony, el Proby, al interior de la torre. Cuando salimos por el escape de gas, iba en el camión. Y cuando llegamos al Trade Center, subió enseguida con los chicos. Así que para mí, mi hermano estaba arriba. Resultó que Gideon estaba con Tony. Pero Tony seguía en la estación de bomberos. Le habían ordenado que se quedase allí. Mientras Tony intentaba arreglárselas con los teléfonos. Gideon cogió su cámara y empezó a caminar hacia el Trade Center. Estaba seguro de que su hermano estaba dentro y quería sacarlo. Recuerdo caminar lentamente hacia el World Trade Center. Lo que tengo grabado en la cabeza es la gente que pasaba por la calle. Recuerdo sus caras de asombro. Sus ojos te decían, esto no está pasando. Recuerdo mover la cámara arriba y abajo, entre la gente y la torre que tenía delante.
towers of the World Trade Center have been hit by aircraft. Both are in flames. There is black smoke coming from both of the towers. It's a horrific scene here. There's debris flying through the air. Mayday. There were two planes. I saw the second one hit. It hit the other tower. Sabíamos que se había estrellado otro avión y que había mucha gente atrapada. Ahora los jefes tendrían que organizar una operación en la Torre 2. Cuando se estrelló el segundo avión es cuando se pudo ver el miedo. En las caras de todos los presentes. Había gente de todo el mundo en la calle. De distintas razas, distintos idiomas. En aquellas pocas manzanas entre la estación de bomberos y el World Trade Center, todo el mundo estaba allí. Todos miraban hacia el mismo sitio, hablaban de lo mismo y reaccionaban de la misma forma. What are those people going to do? On the second one? All the elevators are blocked out. Yeah. Well, the staircases must still be, right? Las escaleras estaban repletas. Bajaba gente abrasada. Arriba, en la Torre 1, los chicos de mi estación estaban ya en el piso 10 y seguían subiendo. Hablábamos a la gente que bajaba. Intentábamos tranquilizarles, diciéndoles que todo iba bien, que saliesen, que mantuviesen la calma. Encontré a una mujer en la escalera C. Tenía los brazos quemados. Estaba allí sentada en estado de shock. Así que la cogí por debajo de los brazos, la llevé hasta un grupo de gente y les pedí que la ayudaran a bajar. Sabía que teníamos que subir a ayudar a la gente. Teníamos que subir allí. Algunos decían, ¿por qué no subimos? Hay que subir. Su preocupación era sacar a todo el mundo. Esa era la clave. Sacar al mayor número posible de personas. La mayoría de las personas de la Torre 1 salieron por el entresuelo que había sobre el vestíbulo y desde allí pasaron a otro edificio. Los jefes no querían que nadie saliese por las puertas del vestíbulo. Primero, porque los escombros estaban cayendo fuera. Y segundo, porque también caía gente. No lo ves, pero sabes lo que es. Y sabes que cada vez que oyes uno de esos estruendos, es que una vida ha terminado. Uno no se acostumbra a algo así. Se oía claramente. Recuerdo mirar hacia arriba pensando, qué mal tienen que estar para que la mejor opción sea saltar. Investigating reports of a plane hijacking before these crashes we're telling you about at the World Trade Center towers this morning. Trozos del edificio y de los aviones aterrizaron a varias manzanas de distancia.
Gideon caminaba con su cámara cuando encontró un trozo del motor del avión que se había empotrado contra la Torre 2. Aquello sería lo más cerca que estaría Gideon del Trade Center sin la compañía de un bombero. Decidí que lo más inteligente era volver caminando despacio hasta la estación de bomberos e intentar comunicarme con Jules. Just getting word now. One of the two planes was hijacked after takeoff from Boston. This is two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. We now have reports of a fire at the Pentagon. A fire at the Pentagon being reported this morning. I was just saying that officials are calling this an act of terrorism. They're saying that's clearly what it is, clearly not an accident. Llegué a la estación de bomberos y Tony seguía solo. No tenía ni idea de qué hacer. Le escuchaba. Estaba aterrado. Hacía comentarios y se comportaba como nunca le había visto. Tony estaba expresando lo que todos sentíamos. En aquel momento, vi salir al bombero que llevaba dentro. Se ponía el equipo y corría hacia la puerta. Pero después se daba cuenta de que era el único que estaba al mando en aquella estación de bomberos vacía. Regresaba al puesto de control y volvía a mirar aquellas imágenes en televisión para asegurarse de que eran reales. Tony quería ir allí. En el vestíbulo, los jefes intentaban llevar a cabo la mayor operación de rescate que ninguno de ellos había visto jamás, sin apenas tener información del exterior. Creo que todo el mundo sabía más que nosotros. Todos habían visto los ataques. Todos habían visto las torres ardiendo. Habían visto el Pentágono. Nosotros no teníamos la menor idea de lo que ocurría fuera del vestíbulo. Aquello era como una colmena. Todos con sus teléfonos, con sus radios, buscando información, buscando más datos e intentando controlar todo aquello. En aquel momento hubo hasta un rumor de que un tercer avión se aproximaba. Hay que tener en cuenta que en ese momento todo parecía posible. Lo más duro de todo era hablar con la gente que había en la escalera. El sistema de comunicaciones de las torres había quedado destruido por el impacto. Solo quedaban las radios de los bomberos. Había cientos y cientos de bomberos utilizando sus radios. Y la cosa se complicaba cada vez más.
Había un tipo del World Trade Center que intentaba desesperadamente localizar gente en los ascensores. Según la lista, había 98 ascensores en el World Trade Center. En medio de todo aquello, de repente se abrió un ascensor. Y vimos que la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando, porque habían estado encerrados desde el impacto del primer avión. Había que verles mirar a los bomberos. No era miedo, era como... ¿Qué está pasando? Incredulidad. Empezaba a entrarme pánico. Mucho pánico. Era la primera vez que veía al padre Judge. Le llamaban el capellán. Estaba en el vestíbulo con nosotros y yo diría que estaba rezando. Ya saben, el padre Judge te miraba un instante y volvía a mirar para asegurarse. No podía creerlo. Tenía claro que aquello iba a ser muy grave. De nuevo en la estación, los que estaban fuera de servicio empezaban a aparecer. Tony tenía una sola cosa en mente: ir allí, y no podía. Y entonces llegó el jefe Barnes. Larry Barnes entró en el cuerpo de bomberos en 1957. Se retiró hace 3 años. No podía esperar. Tenía que venir. Porque son mis bomberos. Es mi edificio. Es mi ciudad. Le dije al Proby, coge tu equipo, vamos. Recuerdo a Tony pidiéndome que le trajese unos guantes de médico. Cuando conseguí encontrarlos y llevarlos, se habían ido. El Proby y el jefe retirado estaban perdidos entre la multitud, de camino hacia el Trade Center. Creo que en aquel momento el vestíbulo estaba vacío. Solo quedábamos varios de nosotros y estábamos organizando tácticas. Algunas de las unidades que venían de fuera no sabían lo que era la Torre 1 ni la 2. Así que intentábamos ayudarles escribiéndolo en el mostrador para que la gente lo tuviese claro. Eran casi las 10. Hacía poco más de 1 hora que el primer avión había chocado. Había bomberos de toda la ciudad dentro de las torres. Cientos de ellos. Recuerdo que estaba grabando al jefe Pfeiffer mientras hablaba por radio. A situation that started bad just gets worse and worse and worse. The World Trade Center, South Tower,
which was hit by a plane and wrecked by an explosion approximately an hour ago, has totally collapsed. What happened? If you're just joining us this morning, you're in for a horrific surprise. The scene here is just one right out of one of the movies you would see in Hollywood. People walking around with cell phones in tears, holding their heads, looking up at what's left of the World Trade Center and just shaking their heads in disbelief. En la calle, todos sabían lo que acababa de pasar. La Torre Sur había desaparecido. La vieron derrumbarse y corrieron. Esperé. El tiempo se detuvo y todo se volvió negro como la boca del lobo. Y entonces pensé, vale, no estoy muerto. Así que decidí encender la luz de mi cámara. En el interior del Trade Center, tanto Jules como el jefe Pfeiffer sabían, y todos sabían, que había ocurrido algo terrible. Me pidieron que les ayudara a salir con mi luz. Apuntaba con mi foco allí donde lo necesitaban. Recuerdo ver al jefe Pfeiffer. Lo dijo con mucha calma, sin esperar. Para él era una medida de precaución. Estaba ocurriendo algo malo y quería sacar a todos. Por el tono de su voz, supe que aquello no era normal. Supe que era hora de marcharse. Recuerdo decirles a los chicos, ahora estamos solos. Y por primera vez, miré a alguien a los ojos y vi miedo. Eso no lo ves en un incendio. Se evacuó de forma ordenada. El camino era largo del 20 hacia abajo. 17, 16, 15, 14, 13... Iba escaleras abajo y recuerdo a un compañero parado en el rellano, diciendo que había oído llamadas de socorro fuera del edificio. Creo que la mayoría no se lo tomó en serio. No me daba ni cuenta de qué estaba grabando. Tenía la cámara al lado, apuntaba con la luz allí donde se necesitaba. Necesitaban mi luz para ayudar a alguien. Y entonces vi que se trataba del padre Judge. Le vieron en el suelo, al principio de la escalera mecánica. Le quité el alzacuellos blanco y le abrí la camisa. Recuerdo buscarle el pulso y darme entonces cuenta de que había muerto. Después de aquello, tuvimos que ingeniárnoslas para salir. Si salíamos por allí, por donde estábamos, la gente seguía saltando. Seguían cayendo escombros y era muy peligroso. No se podía salir por allí.
El jefe Pfeiffer les decía a los que llevaban al padre Yates que se quedaran. Les dije que volvería, que esperaran allí porque iba a ver si el puente seguía en su sitio. El jefe Pfeiffer fue a comprobar uno de los puentes que salían del World Trade Center. Si seguía en pie, sería la mejor salida. Did you hear what happened with the other tower? You seen the tower collapse? The top or the whole thing? Looks like the whole thing. We'll head down together. Entonces me pregunté por primera vez si Jules seguiría vivo. No lo había pensado hasta entonces. Fui consciente de que Jules podría estar muerto en aquel momento. Y me sentí responsable. Fui yo quien le metió en esto. Tenía que encontrar a Jules. Gideon se fue con 3 bomberos fuera de servicio, decidido a llegar hasta el Trade Center de la única forma posible. En una camioneta. Caminamos, caminamos y caminamos. Se oían llamadas de socorro por todas partes y empezamos a pensar que debía de ser peor de lo que creíamos, porque era imposible que no lo fuera con tanto polvo y tanto ruido. Entonces sentí el peligro por primera vez. Estaba por todas partes. Cada célula de tu cuerpo te decía: no deberías estar aquí. El panorama era totalmente diferente. Había polvo blanco por todas partes. Unas pocas personas aquí y allá. Y aquella especie de silencio. Of course, there's no word on casualties, but suffice to say, the loss of life presumably profound. Of course, at this point, everyone's concern is just getting north, getting away from the World Trade Center, as well as finding out where their families are. The south tower of the World Trade Center just minutes ago collapsed to the ground. Only one tower is standing at this point. I have a direct line of sight to what is left of the World Trade Center. The fire continues to burn. I can see the flames through the thick smoke. Para entonces, el jefe Pfeiffer había encontrado una salida e intentaba comunicarse con los bomberos del vestíbulo. No había respuesta. Así que cruzamos el puente de vuelta hacia el Trade Center. Seguíamos intentando llamar por radio, sin resultados. Los chicos que habíamos dejado allí ya no estaban. Ya habían salido por otro sitio y llevaban el cadáver del padre Michael Yates calle abajo hasta la iglesia de St. Peter. Dejaron su cadáver en el altar.
El certificado de defunción del padre Mike es el número 00001, la primera víctima oficial de los ataques. El jefe, su ayudante Eddie Fahey y Jules salieron por debajo del puente que acababan de cruzar y se encontraron con una escena que ninguno de ellos era capaz de entender. Había escombros por todas partes y el polvo cubría todo el lugar. Miramos y la torre seguía allí. Pensamos, vale, habrá sido otra cosa. La torre está bien, sigue estando ahí. La otra no la vemos, pero seguramente está al otro lado. Nadie nos decía nada. Así que caminamos hacia el norte. Intentábamos averiguar lo que había ocurrido allí para poder recuperar un poco el control. Teníamos la sensación de que aquel no era el mejor lugar donde estar. La prioridad del jefe Pfeiffer era instalar un nuevo puesto de mando y encontrar a sus hombres. En aquel instante, bajaban por las escaleras. En algún momento empecé a correr. No sé ni si tocaba las escaleras al bajar. Cuando llegué al piso 3 o al 2, empecé a pensar en mi familia y en que tenía que salir de allí. Conseguí llegar al vestíbulo. Hice una broma. Dije que habían abandonado el puesto de mando. Allí estaba la mesa, pero no había nadie. Y pensé, esto no es buena señal. Sabía que en realidad no podía hacer nada, ya que no era bombero. No sabía absolutamente nada de medicina. No era más que un civil. Pero como cámara, sí había algo que podía hacer. Y era dejar constancia de lo que estaba pasando. Así que el cámara se puso a grabar. Gideon había conseguido acercarse a la torre lo más posible. Por extraño que parezca, mi única preocupación era limpiar el objetivo. Jules estaba con el jefe Pfeiffer, que planeaba su próximo paso. Los bomberos de mi estación habían llegado al vestíbulo y se dispersaban. Íbamos caminando, sabíamos que estábamos fuera del edificio a salvo. Por desgracia, todavía había personas saltando por las ventanas. Los veías caer al suelo a tu alrededor junto con escombros. Todos esperaban a la sombra de la Torre 1. Eran las 10:28 de la mañana. Y otra vez, aquel estruendo. No tuve tiempo ni de pensar, solo correr y correr. Sentí a alguien saltando sobre mí y después la nube.
En aquel momento fui consciente de que iba a morir. Y en lo único que podía pensar era en Jules. Recuerdo que pensé que si sobrevivía, sería un hermano mejor. Let's go before the car blow up. This way. Y después, silencio mortal. Ni radios, ni sonidos, nada. Y entonces sentí cómo se levantaba la persona que tenía encima. Reconocí su voz. Era la del jefe Pfeiffer, y me di cuenta de que había saltado sobre mí para protegerme de todo aquello. El jefe Pfeiffer dijo, venga, vamos. Nos levantamos y el polvo empezó a despejarse porque el viento soplaba en dirección opuesta. Después de aquello, di la vuelta al edificio para intentar reagrupar a los chicos y volver al lugar a ver qué se podía hacer. Do you have some water, something to drink? Thanks. Open your mouth, because I need the water too. No. He estado 3 veces en esta calle en la última hora. La primera vez estaba llena de gente. La segunda, todos se alejaban corriendo. Y la tercera, escapaban del último derrumbe. No había nadie. Y todo estaba blanco. Todo estaba cubierto de polvo. Holy shit. It was the most surreal scene I have ever seen. I cannot describe what took place. It is a scene just not to be believed. The smoke's still billowing. What we do have is a lockdown. You can't get in, you can't get out, you can't go up, you can't go down. Vi que seguía en medio de la calle y que había una tiendecita abierta en la esquina. Muchos heridos. Bomberos, caras ensangrentadas, cosas así. De repente me saltó la duda. ¿Dónde estaba mi hermano? Empecé a darme cuenta de que probablemente había perdido a mi hermano. Intenté volver al World Trade Center. Tenía que encontrar a mi hermano. Estaba en medio de la calle y se me acercó un policía preguntándome con quién estaba. Oh, you're Battalion 1? You got ID? I don't have ID. I have my letter from the commissioner. Take your letter and your camera and get out of here. All right? Go. Así que volví atrás. Caminé sin saber muy bien a dónde iba. No, they're making a documentary on the fire department. Come on, this ain't fucking Disneyland. Let's go. Después de un rato pensé, aquí no puedo hacer nada. Tengo que volver a la estación de bomberos y quizá allí tengan noticias o él haya vuelto allí, pero en aquel momento sospechaba
que estaba muerto. Estaba muy agobiado. Volví a la estación de bomberos. Intenté no pensar en Jules por un momento, pero era imposible. Don't worry, honey. We'll stand this. Todos me preguntaban, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo les decía, el infierno. Eso es lo que ha pasado. Se vinieron abajo. Es algo que nunca debió pasar. No es fácil ser superviviente. Poco a poco, los chicos empezaron a volver, de uno en uno. No puedo explicar por qué yo estoy aquí y hay tantos muertos. Fue emocionante. Había mucha gente llorando, muchos sentimientos y emociones. Llamamos a nuestros familiares para decirles que estábamos bien. But we just got out. We just got out. I got out 2 blocks, and I'm like, I'm still not far enough. I got to publish this thing. Quería estar con mis compañeros. Nunca me había alegrado tanto de ver a mis compañeros. Era estupendo saber que aquellas personas habían sobrevivido. Le llamé y le dije, cuánto me alegro de verte. Creo que hemos tenido mucha suerte. No ha sido suerte, ha sido un milagro. Milagro no es una palabra que se oiga mucho a los bomberos, sobre todo aquel día. Pero ¿cómo llamarlo si no? Uno tras otro los chicos iban volviendo sanos y salvos. No puedo creer que saliéramos todos. ¿Cómo salimos del edificio? 30 segundos y 2 vuelos más secuestrados. De nuevo el cámara estaba grabando. Se trataba de grabarlo según volvían y preguntarles si habían visto a Jules. Nadie podía responder a la pregunta. Era de lo más frustrante, desesperante. Se me acercó un tipo de la estación de bomberos y le pregunté, ¿has visto a Jules? ¿Sabes dónde está? Y él me miró y me dijo, sí, ¿lo tienes detrás? Me di la vuelta y Jules estaba ahí, en la estación. Ni le había visto entrar. Parecía nuestro primer encuentro. Écoutez-moi, moi j'étais en vie, je savais pas si tu étais dans le camion, mais je les voyais pas au début. Le pregunté si se encontraba bien y me dijo que sí, que estuvo todo el tiempo en el vestíbulo. Le dije que ahora sabía lo que era pensar que vas a morir. Que vi el primer avión y lo grabé. Y él preguntó,
¿Tuviste suficiente cinta? Unbelievable. All right, you okay? Yeah. Close? Under. Yeah. Okay, good. All right, I'm glad you're all right. Sin duda era un milagro. Fuck, man. We're worried about you. You don't know what happened to you guys. Oh, God. Everybody's all right. Everybody's accounted for. Right here. Got everybody? Everybody's accounted for? Todos habían vuelto a la estación poco a poco, excepto uno. Did you see Tony over there, Benetato? Yeah, that's what I heard. Estábamos todos, menos Tony. Nos preguntábamos dónde podía estar. There is not anything recognizable of what were the two trade towers, nothing standing out from those clouds of dust at this time. You guys were in the building? Yeah. Aquel día lo cambió todo. Cuando volví aquel día a la estación, se me acercó un bombero y me dijo, verás, ayer tenías un hermano, hoy tienes 50. Cuesta describir los sentimientos en la estación de bomberos aquel día. Por una parte, te alegrabas. De algún modo, los compañeros de nuestra estación se habían salvado. Perdimos tanto en cuestión de un par de horas. Nos sentíamos como si hubiésemos salido del infierno. Al mismo tiempo sabíamos que cientos de bomberos, miles de personas, tenían que haber muerto en aquellas torres. Y cada hora que pasaba, estábamos más seguros de que Tony Benetatos era uno de ellos. Hey guys, Deputy Chief Hill called. First Division, he doesn't want anybody else down here right now. Todos estábamos preocupados por Tony. James se puso el equipo y se fue a buscarlo él solo. Acababa de llegar de casa y nos ordenaron que nos quedásemos en la estación. Pero la verdad es que los chicos tendrían que volver a buscar supervivientes entre los escombros. Esa maldita mentalidad, entrar, 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 sacar a la gente, la tienes grabada, programada en tu interior. Tenía que volver y encontrar al chico. It's gone, man. 17 down. Llegué justo cuando se derrumbaba el World Trade Center 7. Ni rastro de Tony. Debían de ser las 6, 9 horas después de que empezara todo. Entré medio mareado y todos empezaron, es Benetatos, sí, está bien, está vivo. Yeah, you all right? Yeah. Chill out. You okay? Yeah, I'm all right.
What happened on your end? I was in the building. Were you? Is everyone from the house? Everyone? Everybody accounted for. Pregunté si habían vuelto todos y me dijeron que sí. Me alegré mucho. You motherfuckers, man. I was so sure you dudes were dead. I'm fucking digging through shit. And you fuckers are chilling here eating oranges? And I'm roaming around looking for you. El último que se marchó había vuelto. Estábamos todos bien. I left here right after the first collapse. Resulta que Tony había estado con Larry Barnes todo el tiempo, el probi y el jefe retirado. Estaban allí cuando se vino abajo la Torre 1. Eché un vistazo a los vehículos. Había algunos aplastados. Había ambulancias cubiertas de escombros, volcadas. Fuego por todas partes. Incendios. Me pasé el día buscando entre los escombros, levantando cosas, mirando debajo. Fue duro para él. Fue muy duro. Solo llevaba un par de meses como bombero. Pero aquel día se demostró a sí mismo que servía. Había tanto que no sabíamos sobre aquel primer día. ¿Quién nos había atacado? ¿Cómo? ¿Por qué? Todos sabíamos que nada volvería a ser igual. Y después, por supuesto, las imágenes que no dejaban de repetirse. De los aviones chocando, las torres cayendo. Pensabas, bueno, ya basta de tele. Gracias a Dios, hubo un corte de luz, lo cual fue un gran alivio. This generator may be in the courtyard, and then we'll hook the lights into it. I got 2 more sets of lights coming. Todo el centro de Manhattan se quedó sin luz. Tuvimos la sensación de que íbamos a estar así mucho tiempo. La mayoría de nosotros nos quedamos en la estación de bomberos aquella noche, intentando aceptar lo ocurrido. The roof of the Marriott, we were on the roof of the Marriott. There was parts all over the fucking place. Legs, feet. It was nasty. You all right, brother? Yeah, I'm all right. Una de las cosas que me impactó más de todo lo que vi fue cuando me senté junto a Ted. Tenía mala cara. Y me dijo, Tony, caían cuerpos humanos. Fue la forma en que lo dijo. Fue como estar en el infierno. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Te sientes deprimido, exhausto, miserable. Cientos de bomberos, miles de civiles han muerto. Se han ido en un suspiro, en un abrir y cerrar de ojos. Se han venido abajo varios edificios y adiós. See them. It's hard to believe they're not there. They're not there. It was my first reaction. They're gone. There is no more World Trade Center. No. Había ocurrido. No podías cerrar los ojos y, al volver a abrirlos, ver las torres de nuevo. Ya no estaban.
Lo único que teníamos y que mantenía la moral éramos nosotros mismos. Como un grupo, como un cuerpo, como una estación de bomberos. A medianoche, enviamos a Tony a que bajase la bandera media asta otra vez. En el futuro vamos a tener que enfrentarnos a mucho dolor. Tengo un buen amigo que estaba en mi clase, en la academia, en mi equipo, entre los desaparecidos. Muchos chicos, todos hemos perdido amigos y familia. No quiero tener que volver a poner la media asta en lo que me queda de carrera. Ya está. Nos informaron de que empezaríamos a excavar por la mañana. Los que tenían esposas e hijos se fueron a casa durante unas horas. Podían pasar días hasta que volviesen a ver a sus familias. Mi hijo estaba durmiendo. Le cogí y le metí en mi cama. Quería que estuviese conmigo. Normalmente tenía que sacarle de mi cama y llevarle a la suya, pero aquella noche fue al contrario. Y a él no le importó. Estaba sonriente. Fue maravilloso volver a ver esa sonrisa. Probablemente haya sido la mejor entrada que haya hecho en ningún sitio. Salieron los niños. Todos estábamos medio llorando. Nos dimos un gran abrazo y fue como... Todos llorábamos. I got 1 2.5 length right here. Get a couple more guys down here. We'll start below line. Volví a la estación al día siguiente. La verdad es que me moría de ganas por volver, porque quería bajar y me imaginaba que habría muchas personas atrapadas que sacar de allí, como hacemos siempre. No sé si alguien ha conseguido tranquilizarse. Focus on what you're doing today. I mean, time enough in a couple of weeks to really take in what happened to our guys. But today you must focus on what you're doing. Go in teams of 2. One guy falls through a hole, you're gonna have a guy there that knows you fell in that hole. Estamos vivos. Es más de lo que podríamos haber esperado. Nuestro trabajo ahora es ir y hacer lo que haga falta. Hacerlo lo mejor que nos sea posible y que nos dejen. Algunos chicos se desplazaron en autobús a lo que los medios de comunicación ya empezaban a llamar la Zona Cero. Algunos bomberos lo llamaban el Montón. Para nosotros seguía siendo el Trade Center, aunque ya no estuviese.
Y asumí algo que siempre había querido negar. ¿Hasta qué extremo puede llegar la maldad? Bajamos. Formamos equipos de 5 hombres y un oficial. Y empezamos a trabajar enseguida en la búsqueda de supervivientes. Los chicos trabajaban deprisa pasándose los cubos, excavando de forma frenética. Estábamos excavando y de repente alguien decía, silencio. Todos nos parábamos y mirábamos. Y después, poco a poco, volvíamos al trabajo, vuelta a empezar. Así es como iban las cosas allí. Recuerdo la primera vez que fui. Era como la puerta del infierno. Jules y Gideon no deberían haber estado en los alrededores del lugar. Ya era bastante peligroso para nosotros, los bomberos. A cada paso que dabas, podías caerte en un hueco de 10 o 20 metros. Jules y Gideon dijeron que tenían que estar allí, pero no para grabar. Solo cogíamos la cámara de vez en cuando. Pero nos veíamos obligados a dejarlo, porque queríamos bajar allí a ayudar. Despejábamos lo que podíamos a mano. Después llegaban los trabajadores del metal, cortaban los hierros y los sacaban fuera. Y empezábamos a excavar otra vez. Había 2 edificios de oficinas de 110 pisos cada uno. Y no encontrabas ni una mesa, ni una silla, ni un teléfono, ni un ordenador. El trozo mayor de un teléfono que llegué a encontrar era de este tamaño. El edificio quedó reducido a polvo. ¿Cómo íbamos a encontrar a alguien allí? No quedaba nada del edificio. Encontrabas un huequecito y seguías adelante, cavando y cavando, intentando encontrar a alguien. Encontrabas un pie y de pronto decían que el edificio se derrumbaba y a correr. Go, go, go! Después volvíamos. Y seguíamos cavando. Encontramos un cuerpo. Era una chica. Estaba muerta, no cabía duda. Estaba quemada. Y parecía estar embarazada. Algunos pensaron que quizás solo estaba hinchada, pero yo no lo creo. Estaba encajada entre los escombros. Ya teníamos medio cuerpo fuera y la bolsa para el cadáver preparada cuando nos dijeron que corriéramos. Y corrimos.
Así que nunca supe si la sacaron. Habría estado bien poder decir que al menos había sacado a una persona. Una familia habría podido celebrar un funeral decente. Nuestro primer turno fue de 24 horas y en todo aquel tiempo solo habíamos sacado a una persona viva. Era más que desalentador. Costaba hasta entenderlo. En cierto sentido, era extraño volver a la estación. La gente nos vitoreaba, pero les aseguro que no nos sentíamos como héroes. Cada día montones de desconocidos aparecían con provisiones. Abrían las puertas, sacaban y colocaban todo lo que la gente traía. You can't eat all the cookies they're giving you. No. I know it's early in the operation here, but I just wanted to thank everyone for all the hard work that they've been doing. How we're here, only God knows. But again, guys, thank you so much. I really, you have no idea how much love I have. Check the lockers, bro. Check the lockers, all the lockers, take whatever. Era impresionante ver a los chicos trabajar así. Iban y volvían, chicos con heridas en las manos, vendándoselas, cortes, sangre por todas partes, pero se curaban y decían, volvamos a ver qué podemos hacer para mejorar esta situación. Tienen que quedar personas vivas ahí abajo, tiene que haber alguna. Intentábamos mantener la esperanza y buscábamos en todas partes. Hasta nos metíamos en las tiendas del sótano y los túneles del metro por debajo de la zona. Pero mientras los días se convertían en semanas, empezábamos a asumir que no había nadie a quien encontrar. Pero no dejábamos de buscar. Hey, Chief. Yes, sir. We got another body over here. Un bombero ve cosas desagradables cada día. Es parte del trabajo. Pero aquello era mucho peor. Día tras día, los chicos llegaban a su límite. Quizá lo sobrepasaban. Hay muchos chicos que no sé si van a seguir en este trabajo. Ahora sé que es esto o el ejército. Y me gusta salvar vidas, no quitarlas. Pero después de lo que he visto, si mi país decide enviarme a matar, iría sin pensarlo. Cada noche en la cena, el cuerpo de bomberos sacaba una lista de los muertos que se habían confirmado. Y cada noche, la lista era más larga. It is with regret that the department announces the deaths of the following members. Battalion Chief John P. Williamson. Firefighter William Henry. Firefighter Eric T. Allen. Firefighter Manuel Mojica. Firefighter Lawrence J. Virgilio. Firefighter Timothy Haskell. Firefighter Thomas P. Hannison. Firefighter
Katie Ventura. Firefighter Sean. Hubo tantas bajas que todos perdimos amigos queridos. Y no solo uno o dos, sino docenas. Casi todos los días había un funeral por algún chico que conocías. Algunos días 2 o 3, algunos días incluso 4. Uno de aquellos servicios fue por Kevin Pfeiffer, el hermano del jefe. Se le vio por última vez en las escaleras de la Torre 1, guiando a los chicos hacia la salida más rápida del edificio. Puedo decir que el hermano del jefe Pfeiffer me salvó la vida. Salvó muchas vidas. Recuerdo bajar por West Street. Le recuerdo diciendo cuánto nos gustaba a los dos venir al centro y hacer este trabajo. Ahora ya no me gusta en absoluto. Pasaron pocas semanas y nos mandaron equipos nuevos. Nueva maquinaria para reemplazar los vehículos que siguen enterrados en algún lugar bajo el montón. Poco a poco fuimos volviendo a la normalidad. A gastar bromas y a esforzarnos en amar nuestro trabajo otra vez. Pero las cosas nunca volverán a ser como eran. De vez en cuando todavía pienso, ¿de verdad es cierto? Sé que ha pasado, pero no sé, ¿cómo se lleva una cosa así? Para mí sigue siendo el día 11 cuando me despierto. En cuanto a Jules y a Gideon, es extraño cómo ocurren las cosas. Al principio vinieron y me dijeron, hagamos un documental de cómo un chico se convierte en hombre. Después de sus 9 meses de prácticas, resultó que Tony se hizo un hombre en unas 9 horas, intentando ayudar el 11 de septiembre. Y sin embargo, no presumía de ello. ¿Siento que me ha proporcionado más confianza en mí mismo? Sí. ¿Me ha hecho un hombre? ¿Qué es un hombre? Yo sigo viendo dibujos animados y hago cosas estúpidas. Solo soy una persona que intenta hacer el bien como cualquier otro en el cuerpo de bomberos. Para el cuerpo de bomberos ahora se trata de alguna forma de reconstruir. En nuestra estación ya tenemos probis nuevos que van a entrar. 2 tipos recién salidos de la academia. Es raro pensar que jamás sabrán lo que era ser un bombero de Nueva York antes del 11 de septiembre. Y nunca entenderán de verdad lo que perdimos aquel día. Lo único que podemos hacer es contarles historias y enseñarles la cinta.